Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Le dicen el Kaiser bueno. Ese es el nickname que hemos escuchado en alguna oportunidad. Por su estilo y estampa. Tenemos nada más y nada menos que en esta mañana al ministro del Deporte, el gran Jaime Pizarro. Un aplauso para él en este estudio. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Qué placer tenerlo. ¿Cómo ha andado todo el mundo del Ministerio del Deporte post Panamericanos, que fue como el momento cristalizador, pero ha continuado, por supuesto, la obra? Sin duda. Bueno, gusto de saludarlo. Sí, pues efectivamente yo creo que la experiencia de los Juegos ha sido, yo creo que una experiencia que no solamente nos permitió en ese momento disfrutar de una etapa muy mágica por las actividades, por el evento, por lo que implicó como desarrollo, sino también todo lo que ha dejado como consecuencia el disponer de buena infraestructura, el haber vivido como anfitrión un capítulo realmente muy atractivo, así que nos deja muy contentos y nos ha permitido también seguir desplegando más actividad deportiva, poder ser organizador también de otras actividades y este año particularmente tenerlo muy copado con eventos deportivos. Mire, yo no conozco y no entiendo mucho. Si la cámara me puede dar acá para poder hablarle a usted, que está en este momento en el chat, y también a través de la señal, no comprendo mucho el mundo del fútbol. Y usted lo comprende más. Y no tengo duda de que la gran pregunta tiene que ver con cómo arreglamos este problemón, que no solamente son las barras bravas, sino la seguridad de las personas que quieren ir al estadio y que sienten que no lo pueden vivir. Es más, yo no sé quién fue, y aquí quiero felicitar al genio que postergó el Superclásico, porque creo que bajó la tensión y esa persona debería tener una estrellita hoy, porque después de lo que vimos con Flamengo y Colo-Colo... Con Fortaleza. Con Fortaleza, perdón. Fue muy, muy triste lo que sucedió. Y para todos los que seguimos el deporte de lado, los que siguen el deporte en serio, es angustioso. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo arreglamos ese problema? Porque se habla mucho también de que lo tendría que ver el Ministerio de Seguridad, pero el Ministerio del Deporte algo tiene que decir. Bueno, lo primero es que efectivamente uno debe lamentar profundamente este tipo de situaciones, por lo que implica muy especialmente para las familias afectadas. Yo creo que eso es algo que por lejos más allá de cualquier circunstancia y evento en que se produzca es algo absolutamente condenable. Ahora, en cuanto a qué intervinientes están presentes, yo creo que aquí efectivamente tanto el ámbito público como privado, para poder entregar los mejores aportes. Hay roles de los organizadores, roles de los clubes, roles de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respecto de lo que significa cada evento, de la particularidad que tiene cada uno de los recintos, de los aforos en que se materializa cada una de estas competencias, pero también desde el mundo público en poder seguir insistiendo en mejoras, por ejemplo, dentro de el marco legislativo. Hay una serie de temas que están hoy en el Congreso, algunos de ellos también se ha anunciado pronta discusión. Con esto digo, creo que hay diferentes ámbitos y creo que este es un compromiso que es absolutamente colectivo, que no se va a solucionar solo con un hito. Entiendo claramente que hay aspectos que sí van a favorecer y van a mejorar y van a generar mejores condiciones. Por ejemplo, el tema del registro Nacional de hincha. El registro nacional de hincha o el análisis facial del ingreso y de la permanencia dentro de los recintos. Pero también para que eso pueda ser efectivo y podamos utilizar adecuadamente, se requiere que los datos estén validados, autorizados y se puedan aplicar dentro de estos procesos. Así que yo creo que aquí hay un espacio en que colaborativamente tenemos que aportar más. Para nosotros, desde el ámbito del deporte, nuestro rol es
particularmente favorecer y aportar recintos que estén en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades que ahí se generen. En nuestro caso nos sucede que hay múltiples actividades que están sucediendo y a veces de forma continua. El Parque del Estadio Nacional puede tener eventos de hockey césped como un partido de fútbol sucediendo en el mismo momento y con aforos que son importantes. Adicionalmente a eso, y también lo vivimos hace un par de fines de semana atrás, hay eventos artísticos, eventos musicales con una gran asistencia. Los eventos que pudimos ver viernes, sábado y lunes de Shakira en el Parque del Estadio Nacional eran aproximadamente 50.000 personas en cada una de esas oportunidades. Por lo tanto, esos eventos también hay que tener el resguardo por el uso del recinto, por el ingreso, por la alternancia en los espacios que ahí se van generando. Y de esas experiencias, bueno, continuar potenciando todo lo que es el desarrollo de la actividad del fútbol en particular. Ministro, está el hecho particular que ocurrió la semana pasada, el día jueves, lamentable, ¿cierto?, que involucró el triste fallecimiento de 2 hinchas. Hay toda una investigación en curso, Fiscalía es finalmente el espacio que va a dirimir, digamos, la acusación y todo lo que devenga. Han ido saliendo algunas cosas, pero más allá del hecho puntual, porque el tema de la violencia en el fútbol es algo que se arrastra probablemente también de sus años como jugador. Esta semana se anunció el fin del Plan Estadio Seguro, que era un programa que venía funcionando los últimos 11 años y que incluso desde ese momento teníamos hechos de violencia de mucha connotación social casi como año por medio, si es que no todos los años. Entonces, ¿cómo ve usted, siendo obviamente autoridad del Estado, pero también con su experiencia, digamos, entendiendo también cómo funciona este mundo y cómo se puede resolver un problema que va más allá, creo yo, de las políticas que se puedan hacer, sino que también es un tema social, cultural, que no se resuelve, que no pasa solamente en Chile? Hemos visto lo que pasa en Europa, que pasa en Argentina, en fin. ¿Cómo cree usted que se puede morigerar, reducir? Se habla mucho también del ejemplo de Inglaterra, de esta como ley tolerancia cero, en fin. ¿Cómo ve usted el fenómeno más grande que, digamos, Sí. solo lo que ocurrió el jueves? Bueno, por cierto, las expresiones que hemos tenido han sido muy variadas, muy diversas, en algunos casos también de alta connotación pública, de alta relevancia, no solo por el tipo de evento en el que se han producido, sino por las consecuencias que han derivado de esos Claro. actos. Y efectivamente yo creo que en todos los casos, partiendo por las experiencias europeas, ¿no?, por el avance que esas ligas han tenido, ha significado un trabajo público-privado, ha significado tiempo de evolución, ha significado tomar medidas que son de momento muy duras, muy complejas, muy drásticas, ¿no? Creo yo que aquí hay espacios donde claramente se van a tener que abordar. Uno de las expresiones que probablemente no tiene que ver directamente con violencia, pero afecta directamente el desarrollo y genera un espacio de reacción, es la invasión de la cancha, Claro. por ejemplo. Y claramente ese es un fenómeno que, a lo menos en épocas anteriores, no se manifestaba de la misma forma. Por lo tanto, ha habido un cambio también en quienes están asistiendo a los recintos, en cómo se pueden concertar eventualmente para acceder, ingresar o generar algún tipo de acciones que no están permitidas. Entonces, hay una serie de situaciones que han ido cambiando, que han ido evolucionando en el tiempo y que hay que irlas tomando. Evidentemente, el tema de las bengalas o el material de animación, por Los bombos. calificarlo de alguna manera, Claro. es algo que también ha ido cambiando, ha ido mutando en este tiempo. Y creo que todos esos espacios necesitan una gestión y una acción colaborativa que tiene que estar por el marco legislativo en primer término, tiene que estar también por someter a las organizaciones a ceñirse estrictamente a esas normas, adicionalmente a disponer de seguridad privada, y hay un proceso, una ley de seguridad privada, porque creo que ese estándar también debería subir. Estamos con Jaime Pizarro, ministro del Deporte. Estamos hablando de las problemáticas y parte de las problemáticas también tiene que ver con que este es un deporte cuya motivación es pública, pero su estructura es privada. El Así es. fútbol es privado.
Muchas veces que lo hablamos el otro día y lo discutíamos y me lo discutían. Decía, es privado, es un evento privado, es como ir a ver a Shakira. Y ahí hay una organización que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que está enfrentando un proceso que es una reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. ¿Cómo funciona esto? Porque no deja de ser llamativo para alguien que ha visto la descomposición del sistema en estos años. ¿Cuál es el objetivo de parte ¿no? del Estado? Y pensando también que eso mismo está en discusión en estos momentos en Así el es. Congreso con la ley de sociedad anónima. Efectivamente, bueno, a partir de justamente de esa tramitación, hay algunas temáticas que han venido en el tiempo presentándose y que me parece a mí necesario de abordar. La ley de sociedades anónimas cumplió un primer propósito seguramente cuando fue generada ya hace varios años y claramente hoy necesita un upgrade, una actualización. Hay temáticas que, voy a mencionar algunas, pero la separación de la federación a la liga, Claro. entendiendo que cumplen roles distintos, ¿no? Y entendiendo que se requiere una organización diferente para llevar adelante el proceso de la liga. Piense usted que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es una corporación sin fines de lucro y que está dirigiendo a sociedades anónimas deportivas profesionales. Claro. Lo segundo es que ese proyecto de ley que fue en su momento presentado por el senador Walker y al cual el Ejecutivo agregó indicaciones y además le puso urgencia, también se refiere a la multipropiedad, situación que también ha sido abordada y que hoy hay ciertas coyunturas que además en algunos clubes hay cuestionamientos a la propiedad dentro de esas mismas instituciones. Adicionalmente a eso es a la prohibición de que agentes, representantes o intermediarios puedan formar parte de directorios, tanto de las sociedades anónimas deportivas profesionales como de la liga o como la federación. Por lo tanto, menciono esto porque son temáticas que es necesario ir abordando y que finalmente generen una institucionalidad bastante más robusta para el desarrollo futuro. En ese camino, hablamos ya de la actualización de la seguridad en los estadios, hemos hablado acerca de estas sociedades anónimas deportivas, y hay un tema que es la famosa multipropiedad de los clubes. ¿Qué mecanismos se van a usar para identificar y controlar la multipropiedad de los clubes deportivos? Bueno, lo primero es señalar cuál es la razón que existe para esto, porque uno dirá, bueno, ¿por qué? ¿En qué radica esta problemática? En que puede existir alguien que evidentemente sea dueño de dos o más instituciones y esas instituciones están en un ámbito de competencia bajo un mismo torneo, donde la afectación de un resultado puede ser la facilitación para el otro. A nosotros nos conviene esta pregunta porque siempre hemos dicho, si tienes un amigo que tiene un casino online, por favor, llámalo y dile que en turno lo recibimos feliz. Porque en todos los medios están y ya estaríamos a la altura de poder recibirlos. Los casinos en línea para la actividad deportiva, ¿qué le parece a usted? Bueno, ahí hay otro proyecto de ley sobre las plataformas en línea. El año antepasado hubo incluso expresiones públicas respecto de un deportista que hacía referencia a que sus compañeros en el descanso estaban apostando o estaban en una conducta que a lo menos para él le llamó la atención. Menciono eso como un ejemplo. Hay que recordar que ha pasado en otras disciplinas, no es propio del fútbol exclusivamente. Y es un tema mundial. Y que yo creo que también requiere la legislación adecuada. Hay que recordar que las plataformas en línea no están constituidas en nuestro país. Es por eso que todas o gran parte de ellas son organizaciones.com que tienen residencias en otros lugares. Y no pagan impuestos en el país. Bueno, ahí está justamente discutiéndose también una ley respecto de las plataformas en línea y creo que es un espacio que también debe regularse. Recordarán que a propósito justamente de la Asociación Nacional de Fútbol y de que el Ministerio de Justicia hizo referencias a que por estatuto no podía tener en sus competencias nombres de casas de apuestas y eso tuvo que modificarse.
Esto fue una situación ya de hace algún tiempo atrás. Por lo tanto, hay ciertas referencias bastante cercanas de por qué es importante mantener esta, diría yo, distancia en estos dos espacios, porque si no hay una directa afectación. Eso sin todavía hacer el análisis de lo que implica la ludopatía y lo que implica también Claro. en ámbitos infantiles o de jóvenes, ¿no? Porque también es un Hay espacio muy mucho, complejo. hay mucho menor que lo que hace, o por lo menos toma el celular del papá, que la Así es. cuenta, y a mí me tocó en alguna oportunidad conocer la historia de alguien que cayó en la ludopatía y que efectivamente es un vehículo que el Estado en otros países se mete. En Brasil y en Estados Unidos se incentivan las campañas, los ministerios del deporte sobre el La tema de la ludopatía. ludopatía. Estamos en vivo junto a Jaime Pizarro. Pucha, Jaime, es obvio que te vamos a hacer la pregunta sobre el legado de 2023, pero ¿hay algo que no hayas contado en algún medio que uno puede decir, no la estoy repitiendo? Porque todo el mundo dice, ah, hablemos de Santiago, fue muy lindo, Mm. nos encantó, generó cosas increíbles, como el Parque Estadio Nacional donde se hacen conciertos. Le hizo bien a la ciudad. A pesar de que la ciudad está fea en muchos lados, el deporte le llega a la gente y los lugares siguen existiendo para ellos. ¿Hay algo que hayan detectado en el último tiempo, que hayan visto que es como, wow, esto es y por acá vamos, Yo diría estos que meses? sí, tal vez aprovechando esta combinación dentro de lo que fue la experiencia, por un lado, y lo que hemos visto, por ejemplo, en París, o lo que hemos estado viendo en algunos eventos diversos que nos toca seguir, claramente uno de los atributos y una de las situaciones que yo creo que Chile tiene que seguir destacándose son estos anfiteatros naturales. Todo lo vivido en la Laguna San Pedro con el remo del canotaje, lo vivido en la quinta región respecto de la equitación, respecto del triatlón, respecto de la vela en Vela. Algarrobo y el Quisco, respecto del surf en Pichilemu. No solamente porque esos paisajes son únicos, sino porque hoy día la tendencia va a poder hacer en esos anfiteatros espacios de desarrollo, espacios de comunidades, espacios de integración, espacios de convivencia de distintos ámbitos. Ya hoy los eventos en general no buscan el desarrollo de tremenda infraestructura y de grandes equipamientos, ¿no? Basta ver lo que fue la experiencia de París. Entonces, aprovechar esa instancia con un país que tiene una larga cordillera, que tiene todo el borde costero, para mí ver, por ejemplo, en Tarapacá, que hay un estadio en la playa y que ha sido sede para el voleibol playa, donde clasificaron a los Juegos, o ha sido ahora recientemente del fútbol playa, playa. donde han clasificado por primera vez un mundial, me parece un atributo pero extraordinario, muy bien logrado. Y creo que esos aprendizajes también nos deben movilizar para continuar ampliando estas posibilidades. Ministro, ¿cómo ven a Chile para la organización justamente de eventos de amplia envergadura? Mm. Y se lo pregunto porque, claro, efectivamente entiendo yo, hay una postulación en curso para los Juegos Olímpicos. Se ve como un sueño muy lejano. Como que recuerdo un poco cuando se organizó en Chile el Mundial del 62, que también se hablaba de esto de soñemos con lo imposible. No recuerdo bien cómo era Eh, el dicho ese, no Porque tenemos no tenemos nada, nada, eso, lo queremos todo. lo queremos todo, y da esa sensación, pero cuando uno empieza a ver detalle el tema de infraestructura, por ejemplo, yo me causó mucha extrañeza y le quiero preguntar también por eso, de hecho le voy a preguntar por eso primero, por lo que ocurrió con la ex alcaldesa Matei, candidata presidencial actualmente, que fue al Estadio Nacional y se sintió dentro de sus palabras al momento de anunciar que no habían cámara, no había ninguna cámara y lo, Se y lo sintió recalcaba. insegura. Y se sentía también como una suerte de ninguneo al Estadio Nacional, cuando el Estadio Nacional hoy día es un recinto de, yo diría, de primer nivel. A mí me tocó el año pasado visitar algunos estadios en Europa
Y el Estadio Nacional de verdad no tiene nada, pero absolutamente nada que envidiarle a esos recintos. Entonces, le quiero hacer una pregunta doble. Primero, ¿qué sintió usted cuando vio por primera vez esas declaraciones? ¿Cuál fue su primera reacción? Y también ¿cómo vio también esta contundente respuesta que dio el ministerio? Que en el fondo le aclaró la cantidad de cámaras y todo aquello. Mire, lo primero, yo creo que el Parque del Estadio Nacional hoy día es de dominio absolutamente público. Ha tenido una gran cantidad de actividades, los tiene permanentemente. Y creo que hemos disfrutado de lo que ese maravilloso recinto también le otorga, no solamente a la región, a la comuna, sino al país, ¿no? Efectivamente, el desarrollo de infraestructura del parque hoy día es excepcional. Tiene un centro de deporte de contacto, tiene centro de deportes urbanos, tiene centro de deporte raqueta, tiene centro de deportes acuáticos, tiene el Estadio Atlético Mario Recordón, tiene las canchas de hockey y césped, ha tenido esta explanada que recibió a Shakira con 3 recitales maravillosos. Entonces, yo creo que eso está absolutamente ya probado, conocido. Va a haber ahora en pocos días más un evento de judo, un evento muy, muy relevante también para esa disciplina, en la cual Chile también ha ido destacando. Entonces, yo diría que eso ya está conocido. Ahora, desafortunadamente, y creo yo, esta apreciación no dice ninguna realidad con lo que efectivamente tiene el Estadio Nacional. Hoy día, por esa multiplicidad de espacio y la gran cantidad de accesos, porque no hay que olvidar que el Parque Estadio Nacional puede estar en operación el Coliseo con un partido de fútbol y pueden estar todos los otros recintos en funcionamiento. Por lo tanto, tienen ingresos independientes, tienen sectores propios para esas actividades y esos tienen que estar monitoreados. Y es por eso que existen ya desde los juegos más de 300 cámaras disponibles. Efectivamente, dispuestas en distintos escenarios para distintos objetivos, unas de acceso, otras de evacuación, otras de control de cada uno de los recintos, algunas en las torres incluso del Parque del Estadio Nacional, y las tecnologías obviamente tendrán que ir mejorando. Pero la verdad que yo creo que una imagen nos va a ahorrar muchas palabras. Estamos junto a Jaime Pizarro, ministro del Deporte. A propósito del Kaiser. En un momento dijeron que usted era un buen candidato presidencial. Y en otro momento aparece May Nicole que quiere ser candidato presidencial. ¿Le gusta alguna de las dos ideas o seguimos jugando? No es que sigamos jugando, porque en este momento yo diría que lo primero es que a mí en algún momento me consultaron si estaba un colega periodista, me dice si me interesaba el tema político. Yo le digo, bueno, si yo hubiese tenido algún interés el año pasado debería haber salido del gabinete, ¿no? Para postular a alguna iniciativa. Sigo aquí. Sí, así que... Ya una semana, si todavía para la... Bueno, está bien. Pero además, yo particularmente sobre otros casos no me pronuncio porque evidentemente cualquier opinión que uno pueda expresar, creo que en este momento no es muy conveniente por este tema de presidencia. Pero usted trabajó con Harold. ¿Le confiaría un país? Es que yo no me voy a pronunciar por eso, porque en realidad hoy día, además, ¿cuántos candidatos? Hay harto, ¿eh? Exacto, entonces sería un poco largo poder darles el espacio a todos. Bueno, pero hay candidatos y candidatas. Sí, claro. ¿Alguno le gusta candidato o candidata? ¿Tiene su...? Como siempre, uno tendrá su opinión, por supuesto. ¿Y es candidato o candidato su candidato? Ya llegaré a la... Por eso, yo creo que lo hace bien porque lo invitan a los programas de fútbol y donde están todos como desesperados por como vueltos locos. Como el chat ahora. Que van a ver esto. Hay mucha gente en el chat que nos dice, si estuvieran en F90 o en ESPN 432, porque así se llaman los programas de ESPN, 4214 en ESPN, lo estarían dando. No, nosotros queremos conversar con usted. Sí, sí, me parece muy bien y yo creo que es muy legítimo y cada uno de los aspirantes o candidatos, bueno, que sigan su camino. Solo que en mi rol yo no puedo hoy día
pronunciarme respecto a esto. Ministro, pero... El rol se termina en una fecha. Y le quiero preguntar también por eso mismo, porque usted también es el ministro mejor evaluado en muchas encuestas. Y me da la impresión de que también desde un poco Santiago 2023 viene ahí, si no está el primero, a veces aparece Marcel por al lado, después baja, porque el tema económico va, sube, baja. Pero usted siempre ha estado ahí, la gente lo conoce, sabe quién es, tiene toda esta trayectoria deportiva donde de hecho destacado como jugador, después como DT, después como dirigente, ahora como en el mundo de la política pública, en el mundo del deporte. La gente aprecia lo que usted hace en términos generales, digamos, más allá de tal o cual determinada encuesta. ¿Alguien le ha propuesto, por ejemplo, en algún momento asumir un desafío de esas características, un desafío, digamos, Diputado, ¿no? puede ser parlamentario o incluso presidencial? ¿Alguien se lo ha propuesto, digamos, directamente? Lo que pasa que, bueno, por eso yo hacía referencia en parte a lo que deberíamos cumplir quienes estábamos en cargos públicos y teníamos una expectativa respecto de lo que era la elección parlamentaria de este año, ¿no? Y efectivamente yo creo que la acción en sí ya revela que para mí no es hoy día un tema de desafío. Creo que... ¿Pero se lo han propuesto? No he tenido... Yo para eso soy bastante como... diría yo, bien estructurado, ¿no? Y creo que las cosas deben... yo no creo mucho en arrebatos individuales, así como en el juego mismo, en mi deporte. Claro. Yo creo que eso siempre jugar en equipo. O sea, no cabe otra fórmula. O sea, si hay algo que efectivamente uno ha aprendido en la vida a través del deporte, es que los esfuerzos son colectivos y los objetivos son colectivos, interpretados con distintos actores, pero colectivos. Jaime Pizarro, ministro del Deporte, esta mañana nos ha regalado media hora de su agenda. ¿Algún otro apunte o algo de lo que tengamos que estar atentos? Yo les diría que para nosotros es muy atractivo y también extendería la invitación al Parque del Estadio Nacional, dado que este año el parque va a recibir la AmeriCup, básquetbol femenino adulto. Vamos a tener además el Mundial Sub-20, que ya pronto viene el sorteo, así que seguramente hay mucha expectativa también en las otras sedes que van a formar parte. Hay que recordar el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso, el Estadio Codelco El Teniente en Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca, que también van a acompañar al Estadio Nacional en esta iniciativa. Además, vamos a tener Panamericano Juvenil, donde además las regiones vecinas de O'Higgins y de Valparaíso también se van a sumar a este evento. Y el Mundial de Ciclismo Pista, que se va a desarrollar en el velódromo de Peñalolén, que yo creo que va a ser un tremendo evento. Las disciplinas del ciclismo pista son de verdad fascinantes. Así que extender esa invitación, que va a estar muy activa. Y recordar que, entre otras cosas, ayer mismo se lanzó por parte de la Federación de Rugby también el Mundial Sub-20 el próximo año acá en Chile. ¿Cuándo tendremos novedades sobre el Juego Olímpico? Bueno, respecto a ese proceso, nosotros, y tal como el presidente nos señaló en la cuenta pública, es iniciar ese camino. Ese camino se inició previo a los Juegos de París 2024. Todo ese periodo junto al Comité Olímpico Nacional estuvimos cumpliendo cada una de las reuniones. Posteriormente, en las reuniones online con la Comisión de Futuros Juegos, fuimos convocados a Lausanne, a la sede del Comité Olímpico Internacional. Fuimos en conjunto con el Comité Olímpico chileno, presentamos todos los antecedentes que nos fueron requeridos. Hemos seguido en esas reuniones, continuamos estos avances, hemos tenido más reuniones con esta comisión y esperamos que esto siga su curso. Lo que nos han señalado es que en una aproximación a los Juegos de 2028 de Los Ángeles existirían definiciones respecto de las futuras sedes. Hay que recordar, 2028 Los Ángeles, 2032 Brisbane, y lo que viene es definiciones seguramente para las sedes del 2036 y del 2040. Muchas gracias, Jaime Pizarro, ministro del Deporte, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y desearles un muy buen fin de semana. ¡Qué fin de semana largo! Veamos las imágenes de la ciudad en este momento.